Se puede advertir, se puede notar en el debate político de la actualidad, de esta coyuntura, cierta inclinación, cierta tendencia a pensar la crisis que atraviesa el PRO, y por elevación todos juntos por el cambio, con la misma caja de herramientas con la que se pensó la crisis del Frente de Todos. Esto es, analizar el enfrentamiento entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en términos de intereses personales, de egos, de subjetividades, todos factores que obviamente son relevantes y están presentes, pero que no son lo determinante. Ustedes tendrán muy presente o recordarán las discusiones entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y más en general entre el albertismo y el cristinismo. De hecho, ese enfrentamiento sigue su curso y quizá derive en una disputa de candidaturas que se jueguen en las elecciones primarias, en las PASO. Y en no pocas ocasiones alrededor de esa discusión, el análisis político se centraba en las mezquindades, pongamos, de Cristina Kirchner, o en las debilidades de Alberto Fernández, en su escasa vocación de diálogo de ambos, para ponerse de acuerdo, en la ausencia de una mesa política del Frente de Todos. Ese fue el último gran reclamo del cristinismo. De hecho, hubo una reunión en la calle Mateu, en la sede del PJ, en la histórica sede del PJ, que reunió a 33 personas, de la que no salió ninguna síntesis y ningún acuerdo. Sin embargo, y lo hemos dicho de mil maneras en este espacio, había razones más de fondo que determinaban este enfrentamiento, y estas razones tenían que ver con que el Frente de Todos había logrado un triunfo amplio en las primarias de agosto de 2019, un poco más acotado en las generales de octubre de aquel mismo año, pero básicamente porque fue el beneficiario del desastre que había sido el gobierno de Macri en términos de resultados. Pero en este contexto, su administración, la del Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández, nacía condicionado por la crisis, en primer lugar, y por la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional, al que ninguna de las fracciones del Frente de Todos estaba dispuesto a enfrentar de manera seria, de manera contundente o de manera abierta. Se había instalado lo que alguna vez llamamos un verdadero cogobierno con el Fondo Monetario o un régimen del FMI. No había manera de que, aceptando las reglas de este régimen y sus condiciones, la gestión diera resultados positivos para las grandes mayorías populares. Y por lo tanto, la ruptura del contrato electoral, esencialmente la promesa de reparar el daño que había causado Macri, estaba cantada. Se iba a dar de manera segura. Todo lo que vino después, con sus particularidades y bueno, el color local que le imprime el territorio, el amplio territorio del peronismo, fue un pase de facturas por ver quién era el responsable o por ver quién se lavaba las manos de todos estos fracasos. Bueno, ¿cómo se zanjó un poco por la vía de los hechos esta discusión? Y se develó el verdadero programa que compartían todos los integrantes de la coalición. Bueno, cuando todos y todas respaldaron a Sergio Massa. Sergio Massa, que aplicó un ajuste, o el ajuste exigido por el Fondo Monetario, y hasta inclusive sobrecumplió algunas metas. Y tiene el respaldo del albertismo, del kirchnerismo, del cristinismo y de todos los demás también. Ahora se piensa la crisis de Juntos por el Cambio de manera similar. Incluso cuando Macri renunció a su candidatura, esto hace 10 días, hubo personas que llegaron a decir que fue un gesto de grandeza o de humildad, y 10, 15 días después tuvieron que cambiar y afirmar, bueno, que Macri en realidad era un mezquino porque quería garantizar, que es lo que verdaderamente quiere, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que el turco así llama el maxiquiosco de la capital, el maxiquiosco de la política, para que quede no en manos solamente del PRO, sino en manos de su primo, Jorge Macri, que aparte es intendente de una localidad de Gran Buenos Aires. Bueno, la grandeza y la humildad quedaron en algún lado. Ahora, con la misma vara que se mide esto, se dice que Larreta de repente se convirtió en un líder fuerte porque adoptó una personalidad decisionista, que justamente era lo que los focus group decían que era lo que le faltaba. De esta manera los análisis terminan medio en tautologías. Macri es débil porque es mezquino, Larreta es fuerte porque tomó una decisión, pero si esta decisión mañana no funciona, en realidad se volvió débil porque era débil.
Y así, es como un círculo vicioso en el cual no se termina de explicar ni una cosa ni la otra. La realidad es que Macri se bajó de una candidatura, o de su candidatura, porque era la mayor expresión, la cara más visible e identificada con la ruina de su propio gobierno entre 2015 y 2019, o lo ruinoso que fue su propio gobierno. Incluso en la estratégica provincia de Buenos Aires, su imagen, hoy estaba hace un mes cuando renunció y está ahora, por el suelo. Larreta obviamente es consciente de esto y su diferenciación tiene que ver con esta realidad y con el reconocimiento de una relación de fuerzas que pone un límite a esos eslogans que levantan tanto Macri como Patricia Bullrich, que dicen hay que hacer lo mismo que hicimos en la gestión, durante la gestión Cambiemos, peor de lo mismo y más rápido. Es decir, una hoja de ruta de ajuste más salvaje y más violenta que la aplicada en la gestión de aquellos años de Cambiemos en el poder. Larreta y los radicales saben que esto es imposible o difícil, o que generaría un costo social y político muy alto. Esto, a su manera, ellos, es un reconocimiento de una relación de fuerzas. En el caso del Frente de Todos, el ajuste fue, que lo viene aplicando el gobierno de Alberto Fernández y cuando acelerándolo con Massa, fue lo suficientemente agraviante como para generar un malestar amplio y un rechazo profundo a su gobierno, pero no lo suficientemente profundo justamente para conformar, para terminar de conformar a los factores reales de poder que les permitan, digamos, impulsar o relanzar un ciclo expansivo de la economía. ¿Por qué? Justamente porque existe una relación de fuerza social, incluso a pesar o pese a la pasividad construida por un quietismo inédito de las organizaciones sindicales y sociales en términos de comparación histórica de lo que es la movilización social en la Argentina, igualmente esa configuración de fuerza le pone un límite a esas aspiraciones de máxima de los dueños del país. En este contexto, mirando el fondo de relaciones de fuerza, hay que leer el factor Milei. Y ojo, también los resultados que vaya obteniendo el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Por ejemplo, hay que seguir Neuquén, que vienen las elecciones dentro de poco, y particularmente Jujuy, que fue lo que sorprendió a muchos, Alejandro Vilca en Jujuy, y que nadie lo tenía, que no le daban la misma, no le prestaban la misma atención que, por ejemplo, a Milei, obviamente por razones interesadas. Hay que seguir también eso. Pero bueno, el factor Milei hay que entenderlo en este contexto de relaciones de fuerzas. Una sociedad muy probablemente cansada, con rabia, con bronca, frustrada si ustedes quieren, pero no derrotada. ¿Y qué quiero decir o qué quiere decir derrotada? Es decir, no está dispuesta a perder, entre comillas, voluntariamente más derechos o conquistas porque la convencieron de que eso es lo mejor. Esto puede pasar en algunos sectores, obviamente, en sociedades son millones de personas, pero no en el promedio, digamos, ¿no? Por eso las adhesiones a Milei son, en muchas ocasiones, contradictorias con sus propios postulados, que son los de un macrismo en modo talibán. Un ejemplo, mucha de la gente que lo respalda dice que si le preguntan por la educación pública o la salud pública, está a favor de tanto la educación pública, de la salud pública, hasta lo de los medios públicos, que es todo lo que quiere cerrar Milei. Pero hoy se expresa, se canaliza de esa manera. Los fenómenos muchas veces son así contradictorios. A ver, con esta cuestión de la relación de fuerzas, la inflación, que obviamente es un fenómeno multicausal, tiene muchas causas, en uno de sus aspectos también es expresión contradictoria de esto que estoy diciendo. La imposibilidad de asentar un plan de estabilización es un reflejo de esta situación. Por ejemplo, Menem, en la Argentina, o Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, ambos en los años 90, terminaron de domar, al final domaron la inflación. ¿Por qué? Porque asentaron un plan de ajuste estructural que permitió una estabilización. Hoy, la continuidad de la inflación, contradictoriamente, insisto, demuestra la imposibilidad de asentar un plan de ajuste estructural de esas características, que es lo que vienen reclamando y lo que vienen pidiendo tanto en el coloquio de idea como, por ejemplo, en la sociedad rural. Por eso le invitan a Milei y a Macri. Y eso quiere decir esencialmente cuando dice que quiere dinamitar todo. Bueno, ¿para qué es importante pensar esto desde esta perspectiva? Bueno, en primer lugar, para no identificar mecánicamente desplazamientos electorales con relaciones de fuerza. A veces tienen que ver cuando se asientan en el tiempo, pero no necesariamente hay una relación mecánica en las coyunturas.
Hay un vínculo, hay una relación entre una cosa y la otra, pero no una identificación. Hay que leer una cuestión, los desplazamientos electorales, a la luz de la otra, las relaciones de fuerza sociales y políticas profundas. Sobre todo para ver cuáles son las potencialidades y límites de quienes apostamos a enfrentar a los planes de ajuste en cualquiera de sus versiones y no dar por perdidas batallas o, para estar a tono con el entrevistado de hoy, partidos que todavía no se jugaron.